Tenemos la actividad lúdica, por ejemplo, para el primer módulo es un crucigrama desarrollado con la herramienta Hot Potatoes para que ellos se preparen para el quiz final y el quiz semanal, que básicamente nosotros lo que hacemos es le hacemos seguimiento al estudiante, pero el certificado de asistencia de haber cursado el módulo solamente tenemos en cuenta los quizzes para la evaluación, que es un promedio ponderado, y algunas páginas recomendadas por el docente a cargo del módulo. Básicamente esa es la estructura. Tenemos algunos recursos propios, si puedo parar un poquito, por favor, Mauricio. Hasta final. Entonces están los módulos, se van habilitando cada semana. En este momento está corriendo el módulo, estamos en la segunda actividad del curso. Este último módulo, que es el de planificación de créditos, es muy importante, porque acá nosotros, bueno, el profesor explica cómo hacer la estructuración del proyecto. Tenemos un asistente virtual para la planificación del crédito, que va a dar, hombre, a mí me interesa Mora, las cosechas son semestrales, por lo tanto necesito cuadrar mi flujo de caja de forma semestral. Todo eso es esta herramienta, que es el asistente virtual, ¿correcto? Y luego ellos tienen la posibilidad de enviarnos el resultado de esa planificación, ese documento, se lo envían a Finalo, y el director de crédito lo evalúa y le hace todos los comentarios por la plataforma antes de que él lo presente al banco. Y todos estos proyectos son los que nosotros monitoreamos, que realmente se conviertan en créditos, ¿correcto? Ya lo que queremos llegar es no solamente llegar al desembolso de los recursos, sino el acompañamiento continuo para que estos proyectos realmente sean exitosos. Básicamente esa es la experiencia de nosotros. No sé si tienen alguna inquietud. Bueno, muchísimas gracias. Creo que la charla ha sido muy valiosa para que veamos la perspectiva de alguien que realmente no se dedica al tema tecnológico, porque digamos que no es su core, el core suyo, y pues también le digo, el core mío también, yo soy funcionario de Banco Eldex, es otro, ¿cierto? Y nos enfocamos a otro tipo de negocios. Por ende, pues las preguntas que te voy a hacer no son tanto del punto tecnológico, sino más cómo has conseguido hacer las cosas. Lo primero, teniendo en cuenta que lo que busca Finagro, igual que lo que nosotros pretendemos en un futuro hacer, porque realmente Banco Eldex aún no lo hace, es el tema de convocatoria. Cómo llegar, digamos, a municipios tan apartados que sabemos que tenemos unas limitantes tecnológicas, ¿cierto? Pero cómo llegas, y de ahí se desprende la otra pregunta. Tú hablabas de el tema de la deserción. Nosotros hemos hecho un estudio y sabemos que el tema de la deserción no solamente para entidades que no hacen actividades virtuales, sino para las universidades también y para todo el mundo. El tema de la deserción es complicado por X y Y cantidad de circunstancias. ¿Cómo has logrado que pase de 60 a 50%, que es una diferencia porcentual significativa? Hablar de 10% es un valor importante. Y lo otro, más o menos, ¿con cuánta periodicidad estás sacando actividades? Bueno, entonces la primera pregunta. Nosotros nos hemos apoyado muchísimo en los gremios, ¿correcto? Entonces, digamos que ellos son nuestros aliados para divulgar que el curso virtual se va a abrir en tal fecha. Nos apoyamos en los gremios. Ellos tienen, por ejemplo, con la Federación Nacional de Cafeteros, un trabajo sumamente interesante. Ellos tienen, los comités cafeteros están en todos lados. Entonces, nos apoyamos muchísimo en ellos. Fedegan, en fin, nos apoyamos en los gremios para poder llegar y poder divulgar cuando se va a abrir un curso virtual. Por lo general nunca tenemos problemas, siempre nos toca cerrar inscripciones. Entonces tenemos un limitante, sabemos más o menos cuántas personas vamos a atender. Nosotros abrimos inscripciones para 1000 personas. Eso se llenan rapidísimo. Haremos una convocatoria por la página web de Finagro. Ellos ingresan por allá, tratan una información demográfica, y con eso nosotros los inscribimos al curso. De esos 1000, como te digo, terminan 500 estudiantes más o menos el curso al finalizar. Nosotros abrimos el curso dura 6 semanas, y inmediatamente termina la 6ª semana, tomamos una semana de receso para elaborar los certificados, porque mucha gente, tenemos muchos estudiantes del SENA, de carreras agropecuarias, que les gusta tomar estos cursos, y los profesores los recomiendan.
Entonces ellos les piden certificado, entonces también creamos un modulito para generar su certificado virtual, digamos, ellos ingresan a los alumnos que tienen una nota mayor o igual a 3.0, ingresan por la plataforma, ponen su cédula y si cumplió con la nota de 3.0, le elaboramos un certificado diciéndole que cursaron el programa de final. El tema de la deserción. Nosotros cuando empezamos con un 60% la logramos reducir por el acompañamiento de los docentes. Nosotros empezamos el primer módulo como un curso netamente virtual, o sea que no teníamos un acompañamiento asincrónico por medio del foro, sino que era netamente poner los recursos y que el alumno fuera solito y nosotros le vamos calificando por la plataforma. Cuando nosotros hicimos el convenio con la Universidad Externado y cuando ellos empezaron a darle acompañamiento a cada uno de los estudiantes, que cada vez que una persona enviara alguna pregunta por el foro se le contestara, eso disminuyó radicalmente la deserción. Gracias. Acá. Buenos días. Soy Mónica Ruiz, miembro del Banco de la República. Nos parece muy interesante esta iniciativa de final. Y con base en todo lo que nos contó, tengo varias preguntas, la verdad solamente vas a hacer porque tengo que comentar un montón. De acuerdo con lo que respondí en la pregunta anterior, quiere decir que los estudiantes se inscriben, hacen una inscripción, me imagino que vía email, harán la inscripción, y ustedes qué hacen para ofrecerles a ellos, no sé, una contraseña, porque veo que cuando entraban hacía un usuario y una contraseña, pero ¿cómo hacían para ofrecer primero esa información? Como esa la primera pregunta. La contestación, okay. Digamos, nosotros tenemos un formato, nosotros no estamos haciendo las inscripciones directamente por la plataforma. Nosotros tenemos un formato totalmente extenso que a mí me interesa mucha información demográfica de ese estudiante, ¿correcto? Para sacar estadísticas, para hacer cierto tipo de análisis. Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos es un link en la página web a un formulario. Ellos digitan ahí la información y ellos mismos ponen su contraseña. Con esa información, lo que es un archivo plano, y ese archivo plano es que carga una plataforma para matricular a los estudiantes. En ese momento, nosotros les enviamos un correo a todos, recordándoles que el curso se va a abrir pasado mañana. Pero básicamente la forma de hacerlo es la forma que podemos venir haciendo es así. Perfecto. ¿La administración de la plataforma la hace totalmente el outsource que ustedes tienen? Es decir, todo el manejo de usuarios, habilitación de los cursos, ¿todo lo hacen ellos? No, ellos lo que hicieron fue poner en marcha la aplicación y ayudarnos con la imagen corporativa, que el curso tuviera la imagen corporativa de final, pero la administración del curso, el manejo de los estudiantes, los recursos, los crucigramas, todas esas cosas que hemos hecho, sí las ha desarrollado el área de tecnología junto con el área comercial de final. Okay. Y el desarrollo de esos cursos los ha hecho es la Universidad Externado, y los docentes que acompañan los cursos son de la Universidad Externado. Sí, es un convenio interinstitucional que tenemos con la Universidad Externado. Ok, perfecto, muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Carolina Ávila. Tengo dos inquietudes. Una, más o menos, ¿cuánto es la relación del número de tutores, instructores o acompañadores por número de estudiantes? Si esos tutores responden solo en horario hábil o también hay muchas respuestas en fin de semana. Digamos que la experiencia que hemos tenido nosotros es que no sobra el estudiante que está el domingo a las 7 de la noche pidiendo ayuda. Y la otra pregunta es cómo manejan el tema de soporte técnico, el estudiante que entra, el que no ve los contenidos, el que no le funciona la clave, el que dice que nunca recibió un mail, el que no pudo abrir el pop-up, el que no tiene instalado el plugin de Flash. Todo ese tipo de temas de soporte técnico que implican que la persona no pueda avanzar en su curso, pero que no es realmente directo con el tema del contenido del curso, sino por fallas técnicas que él no sabe manejar. Nosotros hemos tenido personas que dicen, no sabe qué, no le entiendo lo que me está diciendo, espérese que llegue mi hijo más tarde, y él sí entiende de eso. Hay gente que no sabe si está navegando en Explorer o Firefox. ¿Cómo manejan el tema del soporte técnico? Esa es la otra pregunta. Bueno, entonces tenemos un docente por 500 estudiantes, ¿correcto? Para administrar el foro. El docente se conecte 1 hora al día durante los 7 días de la semana y tiene que barrer absolutamente todas las preguntas que hagan los estudiantes. Nunca dejamos ninguna pregunta por fuera.
Los módulos que no se mueven, yo creo que todos mueven. Pero por ejemplo, el módulo que más se mueve, que es el de Finaro, bueno, hago la aclaración ahí, es Finero, porque la gente entra con muchas inquietudes preguntando sobre sus proyectos en particular. Para eso nosotros tenemos 3 funcionarios por aquí, ¿correcto? Pero ya, por ejemplo, para el de pensamiento estratégico, de finanzas, tenemos un solo docente por módulo, y atiende 500 estudiantes. Obviamente no todos son tan participativos, pero sí, así es. En cuanto al soporte técnico, por ejemplo, el problema con las contraseñas. Digamos, nosotros en la página inicial tenemos un correo de soporte, entonces ahí llegan todas las personas que tienen, ahí ponen los mensajes con las personas que tienen inconvenientes con el acceso a la plataforma, y la experiencia es que cuando uno va a mirar, la gente es muy atacada. Es antes de recuperar la contraseña, cuando uno va a mirar para ayudarle con la contraseña, se le ya entrada. Eso no mire por los logs, ya entró hace un minuto. Por lo general las personas no, primero mandan el correo solicitando ayuda, luego miran la forma de recuperar la contraseña por medio de la herramienta. Buenos días, mi nombre es Mario Campos, soy docente de la Universidad Autónoma de Manizales. Por supuesto que es un curso, ¿no? O sea, pero tengo una inquietud con respecto a la evaluación del impacto. O sea, hay personas que tienen diferentes niveles, o sea, no sé si tengan algún requisito que deban tener un conocimiento mínimo para ingresar al curso, no sé si lo tengan, porque pues los niveles son diferentes, el acceso a la tecnología debe ser diferente. Mi pregunta es, ustedes que han tenido las dos experiencias, con plataforma ahora, sin plataforma antes, el impacto en la calidad de los trabajos o en la cantidad de créditos otorgados, ¿cuál ha sido? ¿Tienen un indicador sobre eso? Porque pues mi preocupación, ¿cuál es? No la preocupación, es la inquietud, no es solo dar información, sino evaluar de una u otra forma, que ustedes no son una entidad educativa, evaluar en cierta forma la calidad del aprendizaje, cómo se evalúa el aprendizaje. Entonces, si tienen algún indicador sobre ese aspecto. Sí, señor, por supuesto. Nosotros lo que hacemos es, una vez que termine el módulo, si tengo 500 alumnos que lo aprobaron, que lo cursaron, nosotros empezamos durante los siguientes 3 meses, después de terminar el curso, empezamos a monitorear esos números de célula, básicamente. Nosotros lo que esperamos es que en los próximos 3 meses lleguen los créditos a final. Digamos, es un indicador realmente diciendo. Y lo que hemos visto es que estamos alrededor de un 10%. Un 10% de estudiantes que aprobaron el curso llegan con proyectos que son efectivamente desembolsados con recursos finales, ya que el curso sí tuvo un impacto importante. Lo mismo hacemos también con el curso presencial, porque las dos metodologías se siguen aplicando paralelamente. El tema, por ejemplo, de cobertura, lo que les comentaba anteriormente, pero nosotros antes solamente hemos accedido a 40 municipios. Hoy en día, con el curso virtual, tenemos una cobertura de 300 municipios. Y la idea es seguir cortando distintos contenidos y ir ampliando la infraestructura. Además de llegar a ciertos municipios que son muy precarios, mediante algunos convenios, por ejemplo, con el Ministerio de Comunicaciones, con los Comparte, para que ellos pongan infraestructura técnica, que pongan ellos los equipos, y es como un modelo de negocio que hemos pensado, ellos pongan infraestructura técnica, que ellos traigan a los estudiantes y nosotros les montamos los contenidos. Sí, tengo una inquietud, mi nombre es Eliana Salgado. Quiero saber, no lo escuché muy bien, si ustedes han evaluado por qué la gente abandona los cursos, cuáles son esas razones. Y segundo punto, pues yo también fui una de las que se sorprendió con la respuesta de que un docente para 500 estudiantes, y además que trabaja solamente 1 hora al día. ¿Cómo manejan eso? ¿Cómo es la evaluación de ese desempeño que dice ese docente? ¿Eso es suficiente? O sea, es mucho, la metodología es en un 90% autoaprendizaje. Son mis inquietudes. En parte, porque digamos, la estructura del curso es un video que hace el docente, ¿cierto? Explicando su tema. Luego viene una lectura. Hasta ese punto, digamos, no hay ninguna interacción con ningún profesor. Netamente ponen los recursos, el estudiante ve su video, hace su lectura. Luego llegan al foro. En el foro es donde todas las inquietudes que le quedaron del video y de las lecturas y de las páginas web que el docente recomendó, es donde las resaca. Digamos, ahí es donde tenemos la interacción con el docente.
Ahí es donde tenemos el compromiso nosotros de contestarle cada una de las preguntas que hacen los empresarios del campo. Y créeme que, digamos, como es solamente ese recurso que estamos monitoreando, porque al fin y al cabo, la actividad lúdica, la evaluación, digamos, la interfaz que tiene otro texto Google, pues nos permite evaluarla automáticamente. El quiz también lo evaluamos automáticamente. Básicamente donde está el trabajo arduo es en el foro y es en la evaluación de los proyectos, que es al final. Pero es que muchas personas no tienen un proyecto, quieren saber sobre Finagro, conocer la organización estratégica, cosas, y en este momento no tiene claro qué es lo que va a hacer. Porque al final, cuando nos llega el proyecto de crédito que nosotros estudiamos, ahí ya lo reciben el área de crédito de Finagro y ellos lo evalúan. Y le dicen, ¿sabe qué? Cambien esta cosa, háganle tal otra y preséntelo al banco. Y ahí es donde nosotros empezamos a hacer el seguimiento para saber si esos proyectos realmente se convierten en un crédito efectivo. Ok. Y, o sea que el docente lo que hace es más responder preguntas que dinamizar el foro, que impulsar participación. No, muchas veces hay que dinamizarlo, digamos, cuando uno ve que el foro tiene poca participación, el docente lo tiene que fomentar la discusión. Y respecto de la otra pregunta, si ustedes han analizado por qué razón la gente no termina. Pues no, la verdad no hemos hecho ese análisis. Al comienzo pues sacamos algunas conclusiones muy a priori. Digamos, notamos que por ejemplo muchos estudiantes de pronto se cansan de no tener el acompañamiento. Por eso nosotros decidimos que el foro fuera acompañado. Digamos, que siempre tuviera una respuesta, que diariamente nosotros contestemos todas las preguntas que nos hagan. Eso nos permitió reducir en un 10% la deserción. Pero yo creería que si las personas de pronto se cansan de hombre, estoy haciendo el recuerdo, estoy haciendo esto, pero no estoy recibiendo ninguna retroalimentación, sino no está pasando nada. Hace falta ese contacto humano, por más de que tengamos una muy buena plataforma tecnológica que respalde. Ok, gracias. Buenos días. Mira, mano derecha, por favor. Acá. Buenos días, Juan. Excelente presentación. La verdad, desde muchos puntos de vista, no solamente desde la utilización de Moodle como elemento pedagógico, sino por la aplicación en el campo y a zonas distantes. Es una excelente idea. Una idea genial. En conclusión, ¿cuáles son los mecanismos o estrategias que hasta ahora ustedes tienen para combatir la alta deserción en e-learning? Esa es una pregunta. En conclusión. Y segundo, digamos que una persona trabaja en una empresa dedicada que quiere utilizar e-learning, o más que todo e-learning, pero la empresa proclama que es mejor restringir el acceso a YouTube, que en ese caso es mejor que descarguen los videos, montarlos en los servidores dentro del Moodle. ¿Cómo hacer, usted qué piensa de eso, y cómo hacer para convencer a la dirección de tecnología para que el ancho de banda no tiene nada que ver con el bloquear el acceso a YouTube, a Dailymotion, de YouTube, bueno, en fin? ¿Y a dónde yo puedo enviar mi hoja de vida a Finagro? Porque me imagino que paga muy bien, o sea, es cierto. Gracias. Bueno, la primera pregunta, digamos, las estrategias que hemos tomado para reducir la deserción, primero el acompañamiento de los foros como mencionaba anteriormente, y segundo darle como esa recompensa al estudiante al finalizar el curso. Nosotros le damos un certificado muy bonito, es un PDF bien bonito con la firma del externado, con la firma del presidente de Finagro, con el lobby del externado, el lobby del Finagro, muy bonito para que ellos lo descarguen. Digamos, es un factor motivador para los estudiantes. Esas son como las dos grandes estrategias que hemos venido tomando. Y además, como estamos con la parte de los diplomas, por ejemplo, es un desarrollo que es bastante automático. El alumno pasó y listo, automáticamente tiene derecho a su diploma. Tu segunda pregunta sobre el bloqueo de páginas. Yo, por ejemplo, como director de tecnología, tengo bloqueadas páginas al final. Tengo bloqueado YouTube, tengo bloqueado por redes sociales. Ahí, digamos que hace poco di esa discusión, porque invitaron al Comité de Seguridad Informática, ahí como anécdota, y me decían, hombre, Juan Carlos, ¿por qué no estudiamos la posibilidad de abrir esas redes sociales dándole un correcto uso? Porque nosotros tenemos Twitter, tenemos Facebook, y tenemos seguidores, lo hemos estado moviendo con una estrategia también de Finagro, pero los mismos funcionarios no tienen acceso a esas herramientas desde sus equipos de trabajo. Es una discusión que hay que dar. Yo creo que lo primero que debe hacer, por ejemplo, una empresa es
concientizar del uso profesional de este tipo de herramientas, para que no se vuelva como un factor distractor de sus actividades diarias. En cuanto al tercer punto, Finagro, sí, gracias a Dios, para bien. Déjale vida al talento humano. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí por permitirme compartir con ustedes algunas inquietudes que desde mi desarrollo profesional como comunicadora social y como docente en educación superior me he estado planteando desde que llegué a la educación. Digamos que nosotros hablamos de herramientas tan eficientes y tan poderosas como es Moodle para gestionar contenidos temáticos que nos permitan formar a nuestros alumnos. Y yo planteo, ¿será que alguna vez hemos reflexionado sobre esa serie de documentos, de materiales que subimos a la plataforma, realmente están cumpliendo con la misión de formar? ¿Será que nos hemos detenido? Yo sé que eso implica trabajo, porque pues uno sabe que cuando es docente, aparte de desarrollar una actividad educativa, de trazar un objetivo, de hacer una planeación donde tiene unas actividades y planee esos recursos educativos para cumplir un objetivo educativo que se cumplan, pues requiere mucho tiempo. Y ahora cuando estamos trabajando en elaborar materiales, pues eso implica muchísimo más trabajo. Entonces aquí va lo que les planteo alrededor de esos materiales que estamos subiendo a la plataforma Moodle. Yo hablo de pasar del lenguaje a la construcción del conocimiento. No, yo creo que yo no soy, pues también sería muy osado decir que es el primero que se plantea eso. Yo creo que los pedagogos vienen planteándoselo hace muchos años, y ellos hablaban de cómo el lenguaje oral era un mediador para la construcción o para la formación de los alumnos, el lenguaje oral, porque se suponía que nosotros veníamos siendo los docentes el centro de la educación y que los estudiantes eran quienes asumían esa información y la reflejaban, sencillamente. Pero ahora, en esta era donde estamos hablando de la era mediática, en donde tenemos a la mano una serie de herramientas y recursos tecnológicos, nosotros dejamos de ser el centro, y yo creo que se volvió la balanza a lo que debe ser. El centro de la educación deben ser los alumnos y esa construcción de ese conocimiento. Entonces, ¿cómo hacemos para que realmente se construya el conocimiento a través de una plataforma y de esos contenidos que subimos a la plataforma? Entonces, planteamos que ese lenguaje y esa construcción del conocimiento es una acción de interacción continua todo el tiempo, en donde nosotros estamos trabajando esos datos e informaciones en un proceso, ¿cierto? Y que ese proceso debe ser analizado, debe ser descompuesto, y luego el alumno tendrá que reconstruir y construir una nueva información para que realmente haya construcción del conocimiento. Buscando por ahí en esos análisis y búsquedas que hacemos los docentes, encontramos a doña Irma Barato y a Jorge Grau, que nos explican ese camino que va del dato al conocimiento. Y ellos plantean que existe como un camino para que se llegue, de que tengamos un dato en una herramienta o en un material educativo para llegar al conocimiento. Entonces nos dan como un bosquejo, nos dicen que los datos son esa serie de símbolos que describen los hechos que queremos abordar, que es el proceso, dicen que es una acción mediante la cual se logra un objetivo, que la información, esa es la manera como nosotros interpretamos los datos dentro de un contexto, que es el aprendizaje, que es la manera como
el alumno o la persona integra esa información a la estructura del sujeto, y que ese conocimiento es cuando yo he desarrollado esa habilidad a través del tiempo para solucionar una serie de problemas. Cuando yo soy capaz de hacer eso, realmente estoy construyendo conocimiento. Entonces, si nos basamos en este camino que ellos nos plantean, ¿cómo será que el lenguaje que estamos utilizando, o será que sí, pues eso también es un planteamiento, será que sí es cierto que nosotros como docentes estamos pensando en ese lenguaje que estamos utilizando en los diferentes materiales educativos? ¿Será que nos hemos detenido a reflexionar en eso? O sencillamente nosotros estamos, como les comentaba hace poquito a algunas personas, o será que nosotros sencillamente estamos cogiendo los materiales que utilizamos en la educación tradicional y los estamos colgando a una plataforma? Y estamos esperando que esa serie de textos, esa serie de videos o de simulaciones, pues desarrollen lo mejor posible el proceso de aprendizaje. ¿Será que si nosotros no nos detenemos a pensar en que el lenguaje que estamos utilizando en la plataforma Moodle, ese es el lenguaje audiovisual y que no es el lenguaje oral con el que veníamos trabajando los docentes, podremos llegar a unos procesos formativos eficientes y eficaces? ¿Alguna vez nos hemos planteado que nosotros estamos a través de imágenes y de sonidos dando información para que quien está al otro lado del material realmente pueda construir ese conocimiento? Pero si yo no sé y no conozco de qué lenguaje estoy hablando, si yo ni siquiera cuando uno se paraba frente a un auditorio como el que yo estoy parada ahorita, yo no sé qué tanto de los que están allá realmente les esté quedando algo de la información que yo estoy dando, o sí. Uno dice que ese contacto directo que tenemos con el alumno nos permite despejar muchas dudas, nos permite solucionar cosas del proceso de aprendizaje, ¿cierto? Si él no entiende, pues él nos pregunta, porque estamos frente a un tablero y le estamos explicando el proceso paso a paso, y si él dice yo aquí no comprendo, yo trato por varios caminos de despejar las dudas. Pero cuando él está frente a un material y yo no estoy presente como profesor o como tutor o como facilitador del proceso, ¿cómo le podría yo despejar las dudas? La gente dice, no, pues para eso hay recursos como el chat, el foro, para que él pregunte, ¿cierto? Pero si igualmente yo planteo el lenguaje que trabajamos también en el chat y en el foro, nos permite realmente saber cuáles son las dudas de quien pregunta, y si cuando yo le respondo le estoy despejando la duda a quien me pregunta. Si nosotros como docentes no planteamos que tenemos que hacer una revisión de lo que son las propuestas pedagógicas a nivel de lineamientos y de procesos para abordar esta nueva educación que está mediada por las TIC, yo creería, como también hablamos hace un momento, que solamente alguna gente después de los 18 o 21 años serán los potenciales usuarios de la educación mediada por las TIC, pero se supone que estamos frente a un grupo de muchachos que decimos que son nativos digitales y que son muy prácticos, haciendo uso del computador, haciendo uso del internet, haciendo uso de los blogs, de las wikis, haciendo uso de toda esa serie de información, de toda esa serie de recursos, pero que de pronto no tenemos argumentos, o ellos no tienen argumentos para sacarles mayor provecho, ¿sí? O sea, mi planteamiento va hacia eso. Yo no diría que yo soy la poseedora de la verdad, pero sí diría que hay que plantear, hay que abrir la discusión
acerca de lo que se está trabajando a nivel de pedagogía y didáctica en estos medios que estamos usando hoy gracias a las tecnologías.